Hola a todos, bienvenidos a Tópicos Educativos. Este es un podcast del Cuerpo Académico Epistemologías de la Ciencia de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161. El día de hoy nos convoca el tema de la posverdad. Nos vamos a salir un poco de los ámbitos educativos y vamos a ingresar más que todo en esta relación que también tiene la educación con la política y la educación como un mecanismo para construir este pensamiento crítico que tanto necesitamos para poder entender, por cierto, esos fenómenos que se dan desde lo político. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Ruiz Izumbo, él es profesor aquí de la unidad, y vamos a dialogar a bien, ¿no?, de buscar un mayor conocimiento, un mayor entendimiento de este nuevo fenómeno que tanto nos abunda a los ciudadanos. Muchísimas gracias y espero que disfruten el programa. Bienvenidos a otro episodio de Tópicos Educativos. Esto es auspiciado, este programa por el Cuerpo Académico Epistemologías de la Ciencia de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional 161. El tema que hoy nos convoca aquí con el doctor Alejandro Ruiz Izumbo es sobre la posverdad y el impacto que tiene la misma en la educación. Vamos a tratarlo desde el ámbito de su origen, que es el ámbito político. En esto nos vamos a salir un poco de la temática que siempre se ha dado en los podcasts y vamos a tratar de verlo desde el punto de vista del conocimiento y cómo esto impacta incluso en la práctica docente. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí. Y yo redacté acá algunas cosas que quisiera ir comentando, que para ir un poco dando contexto a lo que es la posverdad, puede considerarse como el desprecio de los hechos, el rechazo a la deliberación y los engaños desde los políticos o sistemas políticos. No tiene distingo político, la posverdad puede ser usada desde un grupo conservador o desde un grupo de izquierda. Otra característica que tiene la posverdad es que es una verdad mediada por las emociones y la emotividad, disminuye profundamente el nivel de diálogo y conocimiento compartido. Como se desprecia lo político en la esfera pública, podría decirse que esto está envuelto en una idea de impunidad política y hace que una sanción o una amonestación que debería hacerse de los políticos no se llega a lograr, no es cometido. Otra forma que tiene la posverdad es que generalmente es el engaño constante sin sanción por parte de los políticos y esto genera un deterioro en la democracia y sobre todo en los ciudadanos que empiezan a desconfiar profundamente de la misma. La idea con el tema de la posverdad, dice Sirner, que tiene que ver con una antesala al prefascismo, a los regímenes autoritarios, no tanto en el sentido clásico que lo vimos en la primera mitad del siglo XX, sino más bien en un sentido donde hay una gran desconfianza en la democracia. Entonces, una desconfianza que incluso genera a una sociedad cada vez más hastiada de la misma, y esto nos va llevando a una sociedad pasiva. Es decir, también cada persona tiene una parcela de la verdad y no busca llegar a la misma en concreto. Dice McIntyre, en un mundo en el que los políticos pueden desafiar los hechos y no pagar ningún precio político por ello, la posverdad es mucho más importante que cualquier persona. Existe en nosotros, así como en nuestros líderes, y las fuerzas que hay detrás de la posverdad se han ido desarrollando desde hace mucho tiempo. Nuevamente reitero la idea, la posverdad, como ya se dijo, es emotiva. El mismo autor dice: la posverdad no es tanto la afirmación de que la verdad no existe, sino la de que los hechos son subordinados por nuestro punto de vista o nuestras emociones. Y
no es algo nuevo de lo que estamos hablando. Ya Maquiavelo había dicho que el poder también se sostiene por apariencias, pero bueno, nosotros pensamos que desde este podcast podemos empezar a ver también estos problemas, ¿no? Por ejemplo, lo vimos con los movimientos de antivacunas cuando la pandemia, lo vemos con estas redes conspirativas que aparecen en las redes, las llamadas, pues, las mencionadas redes sociales, el negacionismo al cambio climático. Entonces, bueno, yo creo que a partir de estos elementos que ponemos sobre la mesa, podemos comenzar a hablar con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Miguel, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están viendo a través de este medio. Y bueno, pues el tema de la posverdad, un tema creo que hoy en día de mucha vigencia. Yo voy a estar dando algunas ideas y algunas opiniones siguiendo la referencia de un filósofo italiano, Mauricio Ferraris. Tiene una obra creo que abona mucho a esta temática que bien lo decías hace un momento. Si bien se ha tratado bastante en el ámbito político, creo que hay otras esferas, otros ámbitos que no son ajenos a este fenómeno contemporáneo de la opinión pública, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido, bueno, la obra que en un momento se va a mostrar la imagen de este libro de Mauricio Ferraris titulado Posverdad y otros enigmas. Es un libro en su primera edición en italiano en el 2017, y en el 2019 hay una traducción al español editado por Alianza. Y bueno, pues comentabas hace un momento que si bien se habla en la posmodernidad o en esta época contemporánea de posverdad, su génesis o su raíz no remite a la época actual, sino tiene sus antecedentes en otras épocas. Caso concreto, y siguiendo esta referencia de Mauricio Ferraris, él pone sobre la mesa que en la filosofía hay una frase nietzscheana de esta obra póstuma donde Nietzsche hace este señalamiento de que no hay hechos, solamente interpretaciones. Y él hace esta genealogía del término posverdad, al menos desde la tradición filosófica moderna, para llegar a la época posmoderna, y ubica a Nietzsche o esta referencia nietzscheana como un antecedente de la posverdad, dado que cuando se sale de ese ámbito, es decir, cuando de esa idea de que no hay hechos, solamente interpretaciones, deja el campo de la filosofía, entonces se vuelve una idea donde cualquiera la puede presentar como una opinión válida. ¿Qué quiere decir Mauricio Ferrari, o cómo se puede interpretar su idea de la referencia de Nietzsche? Bueno, ante un hecho real, ante una evidencia objetiva o fáctica o tangible, todos estos términos que a veces se aluden desde la filosofía, bueno, pues hay una serie de interpretaciones o de perspectivas, y aquí es donde también se puede hablar como un antecedente hermenéutico de cómo se interpreta la realidad, pero finalmente hay un hecho concreto. Una sobreinterpretación, Pero en la posverdad o en la época contemporánea, el fenómeno de la posverdad es que no hay un hecho, o sea, lo que hay son perspectivas, y puede haber un hecho, pero se deja de lado. Y bueno, para sustentar un poco más esta idea, pues tengo que señalar que este autor, que me parece que abona bastante al tema y con mucha claridad, él parte del nuevo realismo filosófico, que de alguna manera se puede entender como un pluralismo ontológico. Es un enfoque contemporáneo de la filosofía donde se habla de campos de sentido. Caso concreto, él junto con otro autor también de este mismo enfoque, Marcus Gabriel, hablan de campos de sentido con la idea de que no hay una totalidad del mundo, sino que, ahorita tú lo mencionabas, pero en este sentido de la verdad, sino que hay campos. En este orden de ideas está el campo
digamos, de la matemática, que es lo que señala Ferraris en su obra sobre la posverdad. Y bueno, en el campo de la matemática es evidente que 2 más 2 son 4 y no hay, digamos, pues margen de maniobra, dado que pues es una operación aritmética y hay una evidencia, digamos, tangible o, mm, o muy puntual. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? O sea, puede haber una evidencia o una serie de hechos concretos, pero aún así, este término de la posverdad o esta categoría, y a partir de las definiciones que ahorita nos fuiste dando desde varias referencias, o sea, creo que si vemos la categoría y se empieza a desmenuzar una especie como si fuera una cebolla, o sea, finalmente su centro o su epicentro remite pues a una mentira, Uh-huh. a una mentira. Claro. Y digamos, para cerrar un poco mi idea y regresar contigo, justo es lo que dice Ferraris en su obra, o sea, este antecedente o como antecedente de lo que hoy se debate sobre la posverdad y todo lo que se puede argumentar de ella desde varios referentes. O sea, yo creo que podemos remitirnos también a la referencia nietzscheana, a esta obra sobre verdad y mentira. Y bueno, si quieres ahorita Sí, te sigo compartiendo algunas ideas sobre la obra de Ferraris y lo que tú vayas comentando. sí, yo básicamente considero que la mentira, bueno, la mentira es algo que está propio, ¿no? Del ser humano y sobre todo el ser humano que, bueno, colectiviza su conocimiento, o sea, no es algo de lo que se escape. De hecho, Jonathan Swift dice que a los niños sí se sabe cuánto, o sea, tienen como más, eh, son como, hay como un sentido mucho más evidente, son más evidentes cuando mienten, pero el problema aquí es que, bueno, nosotros hoy día tenemos un montón de situaciones, ¿no? Donde una mentira puede ser incluso manejada como algo que fue realmente cierto. Y el peso que tiene esto es que vuelve que toda verdad se relativiza. Esto me trae mucho a pensar en este texto de Karl Popper de la tolerancia y la responsabilidad social o de la responsabilidad del intelectual, en donde dice Popper que hay que tener mucho cuidado con el relativismo, porque el relativismo de alguna manera empieza a generar todo esto, ¿no? O sea, si yo digo que 2 y 2 son 4, puede venir alguien y decir, no, pero depende bajo qué tipo de regímenes me lo estás manejando. Y esto trae mucho un concepto que planteó Michel Foucault, que fue el concepto de los regímenes de verdad. O sea, cómo el Estado incluso crea, bueno, ciertos conocimientos que son válidos. Hoy día, con el auge que hay de las interpretaciones, pues esto nos podría más o menos guiar a eso. Y ahí es donde yo un poco quería ver para ti, bueno, desde un problema ético, ¿no? O sea, cómo viene siendo el sostener la verdad como problema ético en la sociedad actual. Mira, es una pregunta de gran calado, desde luego. O sea, desde luego que hay un trasfondo ético hoy en día cuando se quiere, ahorita que daba yo esta analogía, se quiere desmenuzar esa cebolla entendida como posverdad, dado que siguiendo esta referencia de Ferraris, o sea, si hay algo que ha dado auge o que ha esparcido la posverdad, y que va muy de la mano, porque eso se ha visto sobre todo, lo decías al principio, en el ámbito político, ha sido la tecnología y las redes sociales. O sea, hoy en día, tener acceso a las redes sociales, eso ha derivado también una serie de fenómenos, o sea, desde su inicio hasta la actualidad, y están los llamados influencers o los que hacen algún trabajo de contenido y lo difunden. O sea, el rigor que puede tener el contenido que se consume en las redes sociales. Éticamente, bueno, o sea, sería una ruta sugerida, sería pues comprobar que
lo que se está difundiendo o lo que yo estoy consumiendo como contenido, pues es algo serio o verídico. Pero en la actualidad, Miguel, y esto, bueno, pues creo que ya se ha discutido, hay mucha evidencia, o sea, yo creo que mientras más se va vinculando el tema de la posverdad con la tecnología, o sea, yo creo que es algo que cada vez es más difícil sostenerlo, incluso hasta éticamente. ¿Por qué comento esta parte? Bueno, porque está el tema de la imagen, es decir, de la representación. Si hay algo que circula, que se mueve en las redes sociales, es el tema de la representación y de la imagen. Y bueno, pues muchas de estas imágenes o de estas representaciones pues han sido construidas con ciertos intereses, por no decirlo, bueno, en la actualidad, o sea, hay imágenes creadas por inteligencia artificial, no solamente imágenes fijas, como puede ser una fotografía, sino incluso video, audio, ya sea para denostar o para cargar la opinión pública hacia ciertos intereses. Y bueno, pues desde luego que eso se puede cuestionar éticamente por el alcance, por quiénes son los beneficiados o los afectados, pero creo que hoy en día, o sea, la posverdad se muere, o sea, esto es algo delicado porque creo que quienes utilizan la posverdad se quedan fuera del referente o del horizonte ético. Y te pongo un caso concreto, bueno, retomado de la política. Pues hoy en día estamos en una situación muy convulsa, sobre todo en Medio Oriente, por la guerra que hay entre Estados Unidos e Irán. Y si algo, digamos, revisamos de manera constante en los medios de comunicación y particularmente en las redes sociales, es que Donald Trump dice de manera constante o de manera reiterada que Estados Unidos ya ganó la guerra. Ahorita ya van más de 20 veces o quizá 30 veces en que su discurso político dice que ganó la guerra. Y eso, bueno, tiene un alcance no solamente en el ámbito político, sino también económico para mediar un poco los mercados, sobre todo el mercado petrolero. Y eso es un tema ya, digamos que es la posverdad a un nivel geopolítico. Claro. O sea, ya no solamente de una nación o de un espacio en particular. Y entonces, si hay algo que puede cuestionar eso, o si hay un termómetro que nos puede dar indicadores de que pues las cosas no están tan bien, justo es lo que tú me preguntabas hace un momento, o sea, justo es la ética. Y moverse en el plano de la ética, bueno, pues es un plano muy racional, muy, digamos, en términos kantianos, o sea, es pensar en el bien común, en el bien de la sociedad. Y bueno, yo creo que es evidente que pues hay una especie de vínculo hoy en día entre la tecnología, las redes sociales y la narrativa, que ya sea que venga desde la política o desde alguna otra, de algún otro espacio que tenga esos intereses. Me parece que al principio mencionaste a Goebbels. Y ahorita estabas comentando lo de Michel Foucault, o sea, son estos relatos coaptados o intervenidos para propiciar cierto tipo de sesgo, que es, quizá no vaya en el mismo sentido, pero también es un autor, digamos, contemporáneo de Foucault, que es Lyotard. Él hablaba de los grandes relatos. O sea, hoy en día, al menos en la posmodernidad, los grandes relatos no se pueden sostener. Exacto. Pero fíjate una cosa que a mí me llama la atención. Yo en una oportunidad, hablando de esto de las redes sociales, tuve que revisar un trabajo donde yo era un evaluador, pues un artículo, y era sobre un sindicato. Y me llamaba mucho la atención que bueno, la persona hacía cómo el sindicato se había mantenido en los años recientes, específicamente porque tuvo un conflicto con un gobernante. Y en el artículo incluso a una red social como el Facebook, pues, y donde ese sindicato nombrado tenía allí su portal, esta persona utilizaba la información que suministraba el sindicato por allí, no como noticia,
sino más bien como elementos de opinión. Y a mí me llamó mucho la atención cómo no había ¿cómo decir la palabra? Como una disgregación entre lo que era la noticia y la opinión. O sea, todos los comentarios que se hacían en ese muro, como antiguamente se llamaba, todos iban abogando hacia esa lucha de ese sindicato. Entonces, de alguna manera, en esa parte del artículo perdía como cierta objetividad. Y tú mencionabas eso ahorita, y mencionabas también lo de la guerra. A mí me llama mucho la atención cómo la posverdad tiene estos elementos que no necesariamente tienen que ser algo falso, sino que también hay comprobación científica. Ahorita con el terremoto que sufrió Venezuela hace menos de un mes, que fue una tragedia ocasionada por una cosa casi que una anomalía en los que estudian los terremotos, que fue un evento bisísmico, creo que le llaman ellos, fueron 2 en 1. Se cayeron un montón de casas. Esas casas habían sido construidas en la época de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. Lo cierto es que ahora hay gente culpando incluso con documentos, ¿no? Supuestamente una documentación, un manual de uso, o sea, algo que respalda científicamente, bueno, lo que ocurrió, que bueno, fue la tragedia, y es una tragedia vinculada a unos edificios que estaban mal construidos. Entonces, a mí lo que me llama la atención son esos elementos que se le da de cierta cientificidad. O sea, por ejemplo, se han corrido rumores, ¿no? O sea, como la historia está cargada de episodios de rumores, pero de repente en la política empezamos a ver como, no sé, o sea, por ejemplo, yo una vez escuché que supuestamente la familia real inglesa tiene una enfermedad, y esa enfermedad solo se puede curar con sangre de niños. Entonces uno ve cómo hay un elemento, ¿no? Un elemento científico, bueno, es el deterioro del cuerpo producto de una enfermedad, y aquí entra esa posverdad, ¿no? O sea, agarran ese elemento como falso de que la sangre de los niños cura, y entonces funciona para tal cosa. Otros elementos, ¿no? Que también son para distraer la noticia, que es lo que yo también siento que vamos hoy día. Hoy día un grave problema que tenemos es que es muy difícil mantener el hecho o darle resolución a los hechos en corto plazo. A veces vemos ciertos videos, no sé, personas que agreden, personas que van a juicio, personas que detienen, y de repente esas personas no sabes qué ocurre después con ellos. Y el ser humano, bueno, cargadísimo de información, se termina quedando con una verdad media, con una verdad mediada. Por ejemplo, yo hablaba hace rato, antes del programa, con Alejandro, bueno, casos así como violentores, ¿no? O sea, un caso muy conocido aquí en México, que tuvo mucha resonancia, que bueno, logró tener una resolución. Fue una persona, no la voy a nombrar aquí para no hacerle publicidad, que agredió a una señora, y bueno, si no se hacía esa presión ciudadana, esta persona seguramente podía quedar impune, y creo que incluso tuvo tentativa de salidas del país. Y afortunadamente lo agarraron, lo metieron lo tomó la fiscalía, le produjeron su denuncia, y la persona está presa. Si eso no hubiese pasado, como otros casos que han ocurrido donde solamente nos quedamos con un video y no conocemos un poco más allá de darle el seguimiento, esa persona o se va, o bueno, la noticia, el hecho pues como tal, pierde completamente interés. Ese punto que tenemos también los seres humanos, ¿no? De no verificar, de no revisar cierto conocimiento, de no constatar evidencia, yo siento que es algo que ha ocurrido con las redes sociales.
O sea, hay un bombardeo tanto de noticias que de repente por la aceleración misma del tiempo no tenemos ni siquiera capacidad de saber de ello. Y aquí se produce este fenómeno donde, bueno, si una posverdad, perdón, se genera, te terminas quedando con la posverdad, porque en qué momento le puedes dar resolución, en qué momento le puedes dar salida. Aquí, bueno, todo esto viene incluso a este tema de la posverdad, se puso muy de moda con el presidente Donald Trump por una serie de acusaciones que hizo, ¿no? Y bueno, cómo incluso los medios perdían su calidad de, o su, vamos a decir, sus regímenes de autoridad, perdían sus regímenes de autoridad ante youtubers, ante opinadores de oficio, ¿no? Un poco lo que aquí en México se llama la comentocracia. Ahí pareciera que están también elementos de la posverdad, o sea, que no le damos, o sea, ni el ser humano le da seguimiento, ya no hay unas fuentes donde uno recurrir. Entonces, a mí sí, eso me parece que es algo que se vincula mucho a la manera también como los seres humanos estamos constantemente tratando de generar ese conocimiento, ¿no? Realmente un conocimiento como tal. O sea, yo te preguntaría, bueno, ¿cómo vemos nosotros ahorita el tema de la posverdad con el saber? O sea, todo esto que tiene que ver con testear información, o sea, ¿qué podrías ver tú allí en esta situación desde la filosofía? O sea, testear información en el sentido de hacer una búsqueda superficial o Comprobar, ¿no? Más comprobar. bien. Sí. Ah, ok. Sí, o sea, con evidencia, mira, pues yo creo que filosóficamente partiría, que también es algo muy profundo y complejo y pues ha sido motivo de grandes discusiones en la palestra de los debates contemporáneos, tanto en la antigüedad, la Edad Media y bueno, pues no se diga en la modernidad. O sea, partiendo de qué es la verdad. O sea, está esta idea de la verdad como develación, la aletheia, decían los griegos en la antigüedad, o sea, algo que se va desvelando, que se te va manifestando, pero que finalmente está ahí. Posteriormente está la verdad como adecuación, algo más de la tradición tomista, o sea, es una ya más racional, incluso ya más vinculada a las ciencias empíricas, o sea, hay una verdad concreta, comprobable e incluso hasta medible, que parte de la verdad como adecuación, pero hoy en día la verdad, y esto lo dice Ferraris en esta obra que les comenté al principio, dice hoy en día la verdad puede ser hasta peligrosa, o sea, tener un hecho concreto, tener las evidencias, eso puede incluso causar pues un daño, o también lo decías antes de que iniciara el programa en la plática previa que teníamos, o sea, puede causar hasta dolor. Entonces es mejor maquillarla o darle sesgos de verdad. En este sentido, pues, si la verdad, desde la referencia de Ferraris y con todo este recorrido así muy breve, desde la tradición de la antigüedad hasta la actualidad, o sea, la verdad puede ser algo que puede ser peligroso, incluso hablabas ahorita de Donald Trump, o sea, yo creo que el gobierno de Donald Trump o el mismo Donald Trump no se atreve a decir que su país tiene una crisis económica muy grave y está muy endeudado con otras naciones, porque bueno, pues eso tal vez su propio pueblo o ciudadanos más bien no puedan tolerarlo. Así es que pues tratan de darles otro tipo de información, pero entonces aquí se vuelve algo ahorita siguiendo la idea que comentaba, o sea, de algo verídico, comprobable, como lo puede ser la naturaleza del cuerpo humano y cómo puede llegar a enfermar, y combinarlo con alguna idea de posverdad, o sea, de que solamente el caso concreto que ponías de la realeza, que solamente con sangre de niño puede sanar. Bueno, ahí hay un elemento de posverdad, y entonces ahí es donde entran estas perspectivas un poco de carácter
conspiranoico, que más que llegar a evidencias concretas o datos a veces hasta medibles, o sea, son perspectivas para seguir manejando las ideas que comenté al principio, que de alguna manera traen una carga más ideológica, desde luego psicológica, y por lo tanto emotiva. O sea, esto no me va a causar dolor. O sea, hoy en día esta verdad no me va a causar dolor, y por eso prefiero inclinarme hacia ella, sabiendo que puede haber un hecho concreto. Pero claro, yo creo que hay que tener presente que un ejercicio o parte, digamos, del quehacer de la ciencia, pues es mostrar evidencia. Mira, tú que perdón que te interrumpa, yo en un momento de mi vida estuve trabajando en periodismo, y algo que llama mucho la atención, bueno, es que los periodistas, bueno, necesitan, ¿no?, en algún momento hacer un ejercicio de periodismo de investigación. Yo creo que ese elemento que antes nosotros teníamos vamos a decir, en la esfera pública, pues, donde el ciudadano tenía contacto con la realidad a través de la prensa, o sea, entendiendo la prensa también como un ejercicio, como donde se daba, pues, este tipo de respeto, ¿no? Integridad a la fuente, evidencia, o sea, todos los elementos que tenemos, o sea, contraste, revisión crítica, etcétera, etcétera. Eso es algo que hoy día se ha desdibujado, ¿no? O sea, la prensa en algún momento se llegó a decir que la prensa era un cuarto poder, y tenemos películas como War Door, Cuarto Poder, donde parecía que la prensa manipulaba la realidad. Pero hoy día pareciera que lo hace cualquiera también. Es contrapeso, o sea, digamos, de este periodismo, de esta prensa tradicional, y ahorita lo comentabas, que son los influencers o creadores de contenido alternativos, o que ya ahorita de manera paralela, que incluso en algunos casos hasta han desplazado a la prensa o a los medios tradicionales, que son los youtubers. Y bueno, pues esto también, o sea, digamos, me parece que antes de que muriera Humberto Eco, pues estaba todo el auge ya de las redes sociales, y bueno, pues él se atrevió a decir, bueno, por la autoridad y el pensador que llegó a decir que las redes sociales, quienes las seguían o manejaban, bueno, pues una legión de idiotas. Él quizá anticipándose en el lado, siendo un poco dialéctico, digamos, en el lado negativo, dado que cualquier persona que tenga acceso a una red social, o sea, se puede, acto seguido, ser comunicador. Y bueno, imagínate una persona que tiene una preparación o una formación en periodismo, con todo el rigor que implica el periodismo, una persona de a pie, bueno, yo digo de a pie, yo me considero una persona de a pie, y agarro mi cámara y me pongo a hacer contenido sobre un tema, donde coincido con un periodista que tiene al menos más herramientas conceptuales y que conoce el tema o lo domina, y yo me quiero poner a la par. Pero si yo, no sé, bueno, a veces ha pasado lo que se conoce en este ámbito de las redes sociales, o sea, hay ¿cómo se le dice cuando tiene como un destello muy grande? O sea, no es resplandor. O sea, cuando por ciertas condiciones lo que yo estoy presentando tiene una reacción efervescente. O sea, como lo que pasa pues con las redes sociales. Una ola, pues. Una ola. Bueno, pues muchas veces eso también, o sea, en este ejercicio dialéctico, en esta idea dialéctica que comentaba hace rato sobre Humberto Eco, o sea, puede ser todo lo contrario, porque si hay personas que han salido, o sea, más bien si han salido de los medios tradicionales para hacer su propio canal y darle seguimiento pues a varios sucesos importantes, y bueno, pues ha sido como el contrapeso, pero yo creo que hoy en día es un escenario donde la posverdad está bastante presente. O sea, lo decías tú, la comentocracia, muchas veces con intereses
o sobre todo periodistas afines a algún político, algún partido, bueno, o sea, eso tampoco es de ahora, sino tú eres historiador, o sea, debes de tener registro mismo. Tanto Nietzsche como Soren Kierkegaard llegaron a desconfiar de la prensa, claro, por el tipo de manipulación que se podía tener desde ese ejercicio hacia las masas. es que eso es algo interesante, ¿no? Yo tuve un padre que tuve el privilegio de que mi papá comprara, todos los días compraba la prensa, pero compraba siempre los dos periódicos más importantes del país. Y cada uno de esos periódicos tenía una línea editorial distinta. Luego, eso fue, bueno, cuando niño, adolescente. Ya cuando crecí, ya me di cuenta un poco más, ¿no? De cómo una línea editorial te va llevando hacia un sendero y hacia una manera de pensar sobre una intención política, por llamarlo así. O sea, no es, aquí en el caso mexicano, pues se sabe muy bien, ¿no? Que el Universal, por ejemplo, tiene una línea editorial muy definida, o Milenio tiene una línea editorial muy definida, como también la va a tener La Jornada. El problema es que no contrastamos la información, o sea, y siempre nos vamos a quedar con la comodidad. Y eso pasa, pues, o sea, en este sentido de lo que es en el caso de los medios. Y hoy día, con las redes sociales, para mí una cosa que impacta muchísimo, que tú lo acabas de decir, es cómo se va creando esta ola de la noticia, ¿no? Como un hecho que se vuelve noticioso. Por ejemplo, el día de hoy, hace poco lo fue, no quisiera tomar referencias mexicanas, pero lo voy a hacer. El fin de semana creo que hubo algo que invitaron a la presidenta de México a un evento en una comunidad y ella no supo persinarse y eso lo volvieron noticioso. O sea, cómo estos elementos que incluso a veces son tan vacíos se terminan volviendo noticiosos. Eso también ingresa ahí en la posverdad. Ahora bien, Alejandro, una cosa que a mí también me llama mucho la atención y yo creo que deberíamos de ir ingresando a eso, es qué pasa con la educación, ¿no? O sea, nosotros acostumbramos a ver que de repente docentes son los dueños de la verdad, estudiantes llegan pensando que el conocimiento solamente llega hasta Wikipedia, ahora peor aún, pues es posible, si sea posible decir eso, llega hasta la IA. Y pareciera que este tema de lo que nosotros buscamos, de romper las barreras, acercarnos un poco más a la realidad, pareciera que es una operación, pero no es una operación que es transmitida. Entonces te quería preguntar yo, bueno, ¿tú cómo ves este problema en la educación? O sea, sí, mira, ya nos vamos acercando o vamos vinculando el tema a lo educativo, y ahorita tú señalabas algo muy importante. O sea, en educación hoy en día y desde este nuevo paradigma educativo se habla del pensamiento crítico, o sea, de un regreso al pensamiento crítico, que yo creo que siempre en educación se está trabajando el pensamiento crítico, pero bueno, ahora se hace mucho énfasis. Y mencionabas hace un momento sobre cotejar la información. Entonces, desde la educación, en este caso desde el plano de la docencia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo se puede trabajar? ¿O cómo se presenta la posverdad? Yo creo que una recomendación que puede llegar a ser un docente, sobre todo en educación superior, es justo por tantos medios, por tanta información o sobreinformación que nos podemos encontrar hoy en día en Internet, que eso, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Pues ya no tienen que ir los estudiantes a las bibliotecas, o sea, pueden acceder a páginas donde hay artículos serios o descargar libros, pero hay que cotejar la información, porque si un docente se ostenta como el conocedor o el poseedor de la verdad absoluta, yo creo que la recomendación y parte de este ejercicio crítico, de pensamiento crítico, es hacer la sugerencia a los estudiantes de que deben de cotejar esta información. O sea, yo creo que esto de
que es muy coloquial, de leí un artículo científico que dice que se están acabando los manantiales en tal parte. O sea, esta frase de ya porque tiene, destaca o se pone de relieve artículos científicos, se da por hecho que es verdad. Y bueno, pues yo creo que desde una posición como docente, pues siempre la sugerencia es cotejar la información, sobre todo si se está trabajando con inteligencia artificial, por el sesgo que puede haber de la alucinación, o ahora sí que algo que yo he sugerido desde la docencia es ir a las fuentes clásicas, es decir, a los libros. Se está bien cotejar y buscar en internet por la facilidad y la inmediatez que nos da la web, pero siempre hay que cotejar esa información porque, bueno, en educación es algo muy serio, o sea, tanto para el docente como para quien se está formando. Y a veces pongo como caso concreto lo siguiente, o sea, un estudiante de medicina, por ejemplo, o sea, en este horizonte de la posverdad, alguien que se está formando en medicina, o sea, tiene que conocer a detalle la anatomía del cuerpo humano, porque una vez que egresa, si se equivoca, o sea, la persona que está atendiendo, y más si está en un quirófano, o sea, operando, puede fallecer, o sea, es una vida. Pero ¿qué pasa en educación si un estudiante se equivoca, no coteja la información que está revisando, no profundiza, es decir, no ejercita este pensamiento crítico, estas facultades superiores racionales de cotejar la información, de leer, de ponerse frente al texto, cuestionarlo, incluso hasta de cuestionar al docente? O sea, ¿qué pasa? ¿De qué manera o sea, mi pregunta es, ¿de qué manera se puede equivocar alguien que egresa que se dedique a la educación y que está estudiando alguna ciencia de la educación, que egresa? ¿Cómo se puede equivocar? ¿O quiénes son los afectados? En este caso, los afectados es la sociedad. Claro. O sea, tal vez no sea esa vida que se puede perder en el caso de quien estudia medicina, pero aquí la sociedad es la afectada. Entonces, en este sentido, la posverdad es el alcance que puede tener hoy en día en el ámbito educativo. O sea, finalmente los afectados o quien más está afectada es la sociedad. Y que yo pienso que el saber, o sea, nosotros accedemos al conocimiento en muchas maneras, pero una de las características principales del conocimiento es el diálogo. O sea, poner de acuerdo, ¿no? Lograr a generar, vamos a decirlo, acuerdos en donde uno pueda de verdad comprender ese hecho. Un acuerdo puede ser, bueno, 2 y 2 son 4. Otro acuerdo puede ser, bueno, realmente definir qué es la democracia, ¿no? Qué puede ser un ciudadano el día de hoy. Y ahí es donde yo poco veo estos temas con la educación. O sea, yo considero que hay una operación mecánica a veces de los estudiantes, de algunos estudiantes, acceder a la realidad, bien sea, puede ser el artículo que yo leí, puede ser el hecho que investigué, suceso histórico, pero el grave problema siempre va a ser contrastar. O sea, ahí creo que se vuelve una cosa donde ellos ya, o bueno, las personas que a lo mejor no tienen ese entrenamiento, yo a veces lo veo como un entrenamiento, no tienen cómo poder lograr eso. Y uno lo nota porque, bueno, hay como una falta de capacidad crítica, que eso es lo que nos permite a nosotros develar. Entonces, la falta de capacidad crítica va para todas partes. O sea, yo a veces oigo muchos programas donde se habla de que hay una cierta escuela o nueva manera de pensar que activa el pensamiento crítico. Yo creo que, bueno, el pensamiento crítico siempre está activado en la persona que quiere investigar. O sea, la persona que sabe indagar, que sabe buscar, que puede lograr hacer esa comparación necesaria, logra tener un pensamiento crítico. Y a veces yo siento que en la universidad eso se priva. Voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Yo he escuchado por varios docentes, incluso de aquí de esta casa de estudio, que dicen que bueno, ya lo que planteó Piaget en su momento, el día de hoy está ya obsoleto, que hay que avanzar un poco más en el constructivismo, seguir revisando a ver cuáles fueron los otros elementos que también mencionó Piaget. Y lo seguimos viendo en la educación, o sea, hay gente que no termina de dar ese paso, ¿no? O sea, y a veces vemos que hay gente que sigue utilizando a Vygotsky, pero no lo hacen con una lectura, sino que solamente es la zona de aproximación, que es lo único que conocen, ¿no? Entonces estos elementos de falta de rastreo, falta de, como yo digo, pues, o sea, ahora sí, o sea, doblegar, ¿no? O sea, todo este conocimiento para poder rescatar el sumo es lo que a veces hace falta mucho con los estudiantes. Sí, creo que entiendo esto que comentas, Miguel. O sea, si no estoy mal, hoy en día no se profundiza o no se lee con rigor a estos autores clásicos de la educación, tal vez los encabezados o algunas ideas generales, pero digamos no se va a la obra con rigor o no se profundiza, pero sí se dice que ya son autores que están superados. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. O sea, es evidente también que por las características de la época contemporánea, bueno, yo lo digo como un síntoma, como una característica esto de la posverdad. Y en educación, pues yo creo que sí hay que tener cuidado porque la exhortación siempre es, o sea, alguien que se dedica a la educación, que se mete a estudiar aquí en esta casa de estudios, como tú lo decías, pedagogía, psicología educativa, intervención educativa, o sea, yo creo que debe de tener unas características o un rigor muy general de leer textos con profundidad. Es decir, si se va a dedicar a la educación, al menos tener el hábito de la lectura. De la lectura en el sentido de que, bueno, pues se va a formar como, ya sea como educador o alguien cercano a la educación, en el caso de los interventores educativos, pero para conocer tanto el presente de la educación, o sea, desde luego también los antecedentes o el pasado, y también en términos prospectivos, lo que puede ser la educación o las necesidades educativas que demanda la sociedad. O sea, hay que, hay que leer, y hoy en día, pues esto se va quedando al margen porque también hay otro fenómeno vinculado con el tema de las redes sociales y la tecnología, que son todas estas pedagogías streaming. O sea, gente que se ostenta con un saber o con una narrativa muy bien diseñada y con toda una escenografía, y son estos videos de TikTok de divulgación que muchas veces los estudiantes dan por hecho, o alguien que en minuto y medio te da un resumen del constructivismo o del constructivismo, o habla de Piaget o de la zona de proximidad de Vygotsky, y los estudiantes dicen, eso es, o sea, Eso se es. quedan con esa evidencia y no profundizan. O Es sea, una pastilla, a pues, eso me ¿no? refería, que ya no leen con rigor toda la obra. Y bueno, pues imagínate, si se habla de autores más clásicos o de la antigüedad, pues o sea, mucho menos. Sí, a mí lo que me preocupa también es que este nivel de lectura, o sea, bueno, mejor dicho, este nivel de acercarse a ese conocimiento ya digerido en pastillas muy pequeñas, o sea, un concepto que yo no logre ver la magnitud como tal o que no sepa resolverlo, se terminan siendo como unos consumidores pasivos, ¿no?, de la información. Y eso es un poco que aparece aquí muy de cerca en la educación. O sea, y bueno, estamos al día a día con eso. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues hay que tener en cuenta que también la inteligencia artificial lo va creando, o sea, va creando también eso. Es exactamente lo mismo. Eh, ¿Qué otra cosa podríamos decir? Bueno, a ver, Alejandro, yo, yo sé que no se puede hablar de una verdad, pero nos convoca este término. Y hoy día, que tú también lo decías, ¿no? O sea, todos estos
campos que campos hay. de sentido. Ajá. Desde el nuevo realismo, o sea, ese es un enfoque filosófico. ¿Qué podríamos hacer, Alejandro? Bueno, yo creo que respondiendo también desde este enfoque filosófico contemporáneo del nuevo realismo o pluralismo ontológico, si bien la tesis, o sea, de uno de los precursores de este enfoque es el mundo en tanto totalidad no existe, o sea, lo que hay son campos de sentido. Y ponía como ejemplo pues el de la matemática. Pero en la actualidad, o sea, en esta pluralidad de perspectivas, de decir, no es que yo tenga o no tenga evidencia, es decir, que esté mintiendo, sino es mi verdad. Uh-huh. Esto, bueno, en el ámbito de la educación, o sea, la manera en que conocemos y accedemos al conocimiento, se dice, bueno, pues es el orden de la epistemología, y quizá en la manera más tradicional, o sea, es de qué manera conocemos. Y lo que te puedo responder desde la obra que he estado comentando, que es la de Mauricio Ferraris, de Posverdad y otros enigmas, o sea, él pone como caso concreto, si bien puede haber una serie de perspectivas, un pluralismo de perspectivas, o sea, ante un hecho objetivo, como lo puede ser, y pone este ejemplo, un muro, o sea, yo lo puedo negar, o incluso de esto que hoy en día es también, a mí me parece un tema delicado, no lo domino mucho, pero son estas perspectivas epistemológicas que van en otro orden, no al tradicional, que incluso a veces asumen hasta antiepistémicos. Antipistémica, sí. Bueno, dice Ferraris, bueno, está bien, hay un muro, existe un muro, yo lo puedo negar, incluso decir que el muro es alto, es bajo, pero finalmente mis hechos, o sea, en este eco, en este guiño que hace sobre la referencia de Nietzsche, o sea, puedo tener mi perspectiva, pero los hechos es que ahí está el muro. Y yo si camino frente a ese muro, pues voy a chocar, o sea, eso es una realidad. Claro. Y esto en educación también hay que tenerlo presente. Bueno, yo hago como esta traspolación, esta vinculación, porque puede haber fenómenos, puede haber situaciones o problemáticas educativas evidentes que a veces por estar en estos sesgos o estar en esta posverdad no se pueden atender con el cuidado o incluso se pueden hasta negar, pero la realidad es que ahí están presentes. Y regreso al tema de la medicina, bueno, ahorita la comentaba, bueno, pasó lo de la pandemia, hace rato revisé uno de los libros que no sé si lo vas a comentar, pero viene ese tema de la pandemia, del populismo, o sea, la pandemia fue una realidad, o sea, fue una contingencia, uh-huh. Y lo que pudo hacerle frente, o sea, todas estas teorías conspiranoicas que surgieron, que al principio se negaba que hubiera la pandemia y luego que fue algo propiciado y etcétera, todos estos temas, o sea, finalmente lo que hizo frente y lo que le dio cierta calma y que contuvo, digamos, esa crisis o esa angustia que había a nivel global, fue lo de las vacunas, o sea, fue un hecho concreto. Y fue lo que salvó vidas. Y claro, desde luego hubo también quienes lo siguieron negando, y es este tema, creo que ya lo habías mencionado, de los antivacunas, o sea, los que siguen negando a pesar de que hay evidencia, pero siguen negando esa situación, y creo que esos mismos escenarios a veces son evidentes en lo educativo, pero bueno, esto desde luego daría para hablar de otros temas. De otros temas, sí. Fíjate tú que Weber hablaba de que gracias al método científico se había logrado llegar al desencantamiento del mundo. Ya en el siglo XX, bueno, ya sabemos por todo un orden de un montón de fenómenos que se dieron, específicamente en la manera de ruptura que tuvo la investigación científica, se habla del reencantamiento del mundo. Estos elementos, bueno, todo proceso evidentemente tiene pros y contras y tiene así como su grandeza, también genera algunos vicios, pues también genera este vicio, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay gente que ante la evidencia
de que gracias a las vacunas se salvó un montón de vidas, o a las vacunas, pues. Después entraron ahí como en una pequeña guerra de países, pero gracias a ese fenómeno, pues la humanidad se salvó. Pero la gente sigue aferrada a pensar que las vacunas era para incrustar un chip, o sea, bueno, todo lo que se Así dijo, es. ¿no? A mí hay algo que también creo yo que, bueno, el tema de la posverdad evidentemente deteriora muchísimo la democracia, debilita conceptos, ¿no? Eh, Pensar también que todo es desde una óptica culturalista también debilita el concepto de democracia. Yo recuerdo un caso muy interesante que yo tuve bien de conocer. Fue precisamente que decían que en algún momento un expresidente mexicano dijo que la corrupción era algo cultural. Y este elemento cultural, pues la gente se lo lleva pensando que eso es cierto, que bueno, aquí somos, cosa que evidentemente no comparto, pero bueno, es una premisa que se funda sobre la idea de que toda la vida hemos sido corruptos. Y esta idea de que de lo ahistórico y lo que siempre ha ocurrido, que ya es un fenómeno de la cultura, se vuelve eso un pesar porque la corrupción no es un fenómeno cultural, sino que es un fenómeno de falta o de ausencia de institución. Esos elementos que de repente aparecen, que por darle una comodidad asumimos, ¿no? Que no es que eso es un fenómeno cultural. Este tema de la posverdad, bueno, da muchísimo de qué hablar. A mí un tema en particular que me llama mucho la atención es que, bueno, genera un deterioro a la democracia o nos hace pensar que cuál sistema o cuál no es mucho más democrático cuando, bueno, las cosas claras de la democracia deberían de estar ahí presentes y nosotros saber también cuáles son. Eh, y no que mi punto de vista o el punto de vista de fulano de tal sea el que más importa. Bueno, Alejandro, una pregunta acá. Eh, Hoy día, ¿cómo nosotros nos enfrentamos en la práctica docente con la posverdad? Mira, en el orden de ideas que pues hemos estado comentando, o sea, se entiende que la posverdad no es simplemente una mentira, sino, o sea, tiene todo un antecedente. Estos relativismos filosóficos que son retomados, ahorita hablabas tú de la democracia, o sea, desde luego en lo político, y esos han dado paso a las transformaciones sociales, pero particularmente desde la docencia, si te entendí bien la pregunta, o sea, ¿cómo enfrentarla como docente? Sí, ¿cómo haces tú, por ejemplo, bueno, un estudiante, bueno, que le falta pues el rigor, o sea, o sea, si en tu práctica docente, o sea, te lo llevas así, o sea, ¿cómo tú has visto este tema de la posverdad en la práctica docente? Bueno, pues esto, o sea, sí requiere todo un ejercicio, o sea, siendo un poco cartesiano, metódico. O sea, trabajar con los estudiantes, dependiendo del semestre, desde luego, o sea, si son de nuevo ingreso, si son de mitad de la licenciatura, o si están por terminar, o sea, uno ya va viendo primeramente el diagnóstico del grupo, qué tipo pues de conocimientos previos traen, y a partir de eso, o sea, irlos orientando, o sea, siguiendo pues toda una metodología, referentes pedagógicos, desde luego didácticos, y eso permite, bueno, a veces mis clases son un poco filosóficas, o sea, eso a mí me ha permitido pues trabajar justo esta parte del pensamiento crítico, de la reflexión, o sea, estos niveles para seguir en la idea, o sea, voy a hacer un poco, siguiendo la referencia de Villoro, y desde luego mucho antes, ya lo decía Platón en el Teteto, de verdad que uno puede tener, o sea, desde el creer, saber y conocer.
Y bueno, o sea, este conocimiento o este saber coloquial, pero ya, dado que estamos en un horizonte educativo, pues estamos hablando de ciencia, o sea, debe de haber rigor, debe de haber epistemología, debe de haber pues algo que al menos esté sustentado con rigor académico, y ahí es donde a los estudiantes, bueno, si alguno de los estudiantes que me conoce ve el programa, o sea, lo puede suscribir o incluso puede cuestionar lo que estoy diciendo, pero es saber buscar fuentes o autores que abonen al tema, pero con rigor. O sea, esto sobre todo lo hago con los de nuevo ingreso, buscar sitios confiables o fuentes seguras. Y yo creo que es una manera de estarlos encauzando para que si en algún momento se encuentran con algún tipo de sesgo o de posverdad en educación, o sea, tengan elementos, tengan material para confrontar y sepan si es pues conocimiento, si es ciencia o si es saber o si es simplemente un conocimiento coloquial. Y yo creo que pues esto en educación es pues bueno, al menos yo así lo veo desde la docencia, algo muy sugerente, porque así me formaron en la licenciatura, no se diga en la maestría o en mis posgrados, o sea, conocer las fuentes confiables, o sea, no como se dice coloquialmente paja, o sea, estos sitios que abundan mucho, que se ostentan como artículos científicos y en realidad pues es algo elaborado muy superficialmente, o sea, darles ese tipo de indicaciones y de advertencias a los estudiantes, y uno mismo cuando trabaja algún documento o algún artículo, o sea, uno, bueno, al menos yo estoy formado desde esos referentes, o sea, buscar fuentes confiables. A mí todavía me tocó estar visitando bibliotecas, o sea, físicamente. Sí estaba lo de los artículos y lo del internet, pero todavía se me hacía esa sugerencia de ve y conoce los textos, revísalos y haz ese ejercicio de escritura. Y claro, pues esto todo es todo un ejercicio didáctico y pedagógico, bueno, en el ámbito de la educación, que yo creo que los docentes, cada uno a su modo, me parece que da ese tipo de referentes o de sugerencias, y al final los mismos estudiantes son los que pues dan cuenta, porque uno puede decir que tiene las mejores herramientas o que encausa muy bien a los estudiantes, pero bueno, yo creo que algo que no es posverdad, o sea, para moverme en el tema, es que un estudiante te diga de manera concreta: maestro, gracias por el libro, por la recomendación bibliográfica que me hizo, o sea, me sirvió mucho. Si tiene un libro, me lo puede prestar. Y bueno, eso me ha pasado con algunos estudiantes que veo que tienen este potencial, o que virtualmente pueden ejercitar el pensamiento crítico, como tú lo decías hace un momento. Yo creo que en potencia, o sea, un poco aristotélico, está en todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos lo ejercitan o lo llevan a, digamos, a niveles superiores, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que yo te puedo responder, Miguel. O sea, es un tema que creo que sí va también de la mano con lo educativo y no nada más en lo político, porque desde una perspectiva sociológica, y ahorita que comentabas o señalabas a Michel Foucault, o sea, estamos en esa red, en esa malla que es la sociedad, y estamos vinculados, o sea, no se puede desvincular lo educativo con lo político y ni con otras esferas también. Y bueno, pues la posverdad se mueve en estos ámbitos, pero algo que permite, o sea, que es como un tamiz de la posverdad, justo es la educación, o sea, son las herramientas que uno puede encontrar en la educación y que le puede transmitir o facilitar a los estudiantes. O sea, es este tamiz que me permite ir quitando o sea, haciendo un poco coloquial, la paja, para realmente llegar pues, a la objetividad, dependiendo también la disciplina y el campo donde me mueva. Pero yo creo que cada campo de sentido, o sea, desde el nuevo realismo, tiene su realidad, tiene su verdad, y no está exento de que haya posverdad. Sí, a mí me parece que
Un elemento importante desde mi práctica docente que noto, pues, es lo que ya había dicho antes de la fuente, la información digerida, ¿no? O sea, uno le solicita, pues, o sea, en muchas oportunidades al estudiante, ¿no? Que avance un poco más allá, que trate de indagar, porque es la única forma de poder vencer esto. Y yo siento que con este tema de la posverdad, que se ha vuelto algo muy conocido, o sea, como concepto o como palabra, porque estamos enfrentados a ello a diario, es bueno que también la sociedad ahorita del siglo XXI busca un sujeto, un ciudadano crítico, ¿no? Un ciudadano que no caiga en eso que cayeron los ingleses, perdón, con el Brexit, ¿no? Brexit, así es. O que cayeron los estadounidenses aquí cuando Donald Trump en una manera suya de filtrar la confianza que hay en los organismos serios, pues electorales, terminaron invadiendo el Congreso, ¿no? Y eso generó quizá no la debilidad, no debilitó la democracia, como a lo mejor algunos eh, personajes que sí quieren ver cómo esa democracia se debilite, han llegado a esas conclusiones. Yo creo que es una democracia, como en todas partes del mundo, completamente dialéctica, ¿no? O sea, y donde hay tanto conflicto. Pero lo que sí generó el tema del asalto al Congreso fue generar una mayor erosión, ¿no? O sea, en que una persona con una voluntad, o sea, de la palabra puede llegar a generar este nivel de caos. En América Latina estos ejemplos, bueno, son cotidianos, pero lo que buscamos es eso, ¿no? O sea, yo considero, y también estoy de acuerdo contigo, o sea, un estudiante que realmente se interese en un tema, que realmente quiera profundizar en un tema y que tenga las ansias de aprender más, que eso es en el fondo lo que nos lleva a esto, es también generar un ciudadano crítico. Y eso no hay, ahí yo creo que sí, a veces no pasan ideologías, sobrepasa cosas, ¿no? No pasan epistemologías, como habíamos hablado, ¿no? Que ahora está tan de moda este tema de cuál será la epistemología que realmente tenga la realidad, ¿no? O sea, tomada. Se habla de muchas epistemologías, pero al final de cuentas, bueno, cada una busca su fracción de la realidad. Bueno, ya con esto yo cerraríamos, Alejandro. Muchísimas gracias y algún comentario final. No, al contrario, agradezco la generosa invitación, un tema muy importante. Yo creo que esto por lo menos nos puede llevar a uno o dos programas más y sobre todo hablando más de la parte educativa, se entiende que, digamos, el contexto de la posverdad, pues es este ámbito político. Ahorita ponías como caso concreto lo de Donald Trump, o sea, esta frase de su primer periodo, fake news, y bueno, o sea, eso como que se vinculó bastante bueno, antes de que de manera concreta y como categoría se hablara de posverdad, o sea, esto de las fake news, que al menos en mi caso lo escuché hace ya algunos años, o sea, reciente, y se debatió en un coloquio, no estaba muy familiarizado, pero mira, o sea, de 10 años a la fecha, o sea, del 2016 que se empezó a hablar al menos en el ámbito académico de posverdad, así como tal posverdad, pues creo que han sucedido muchas cosas y yo creo que es materia de al menos otro programa. Agradezco la invitación y un saludo para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Yo, con este tema de la posverdad, bueno, considero quizás una gran recomendación que deberíamos de hacer, evitar tanta comentocracia, ¿no? Que hay en este mundo. Por ejemplo, en el caso venezolano, ahorita después de lo que ocurrió, perdón, el 3 de enero, que llegaron unas fuerzas extranjeras y
¿cómo? Sí, Extrajeron. extrajeron, ¿no? A Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro, un presidente, o, bueno, era un mandatario, sí, no sé si presidente, pero sí mandatario. Esto ha generado que, bueno, los meses siguientes hay una gran cantidad de, ¿cómo se les llaman ahora? Influencers, que cada uno tiene una verdad particular y cada uno habla desde un ángulo. La idea es tratar de buscar los hechos, o sea, contrastar desde los hechos, ¿no? Y no desde estas fuentes que fulanito de tal lo dice o lo trae a colación. En este programa está la costumbre de presentar algunos libros, a veces sí, a veces no, pero bueno, en este programa nosotros lo hacemos. Para alguien que quiere indagar sobre el tema de posverdad, aquí tenemos el libro clásico de Jonathan Swift, que es El arte de la mentira política, que data de 1711, creo, donde ya Jonathan Swift él advertía sobre la mentira, el arte de la mentira política. Y tenemos también, para un caso más concreto mexicano, el libro de Raúl Trejo del Arbre, que se llama Posverdad, Populismo y Pandemia. Ambos libros, para los que quieran acercarse a este tema, ahí lo tienen. Aquí los introduzco para algún tipo de lectura que quieran hacer adicional. También les recomendaría que vieran algunas películas como las que mencioné hace rato, Guarded Up o Cuarto Poder, también 1984, que nos revela, ¿no?, esta gran frase casi lapidaria de George Orwell, que decía que había un ministerio, ¿no?, en donde decía amor, o sea, realmente lo que hacía era torturar. Y bueno, cómo el poder engaña a los ciudadanos. Bueno, básicamente ese sería el programa de hoy. Muchísimas gracias. Aquí desde Tópicos Educativos del Cuerpo Académico de Epistemologías de las Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional 161 nos despedimos y bueno, muchísimas gracias por vernos.